Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Amigos, buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Me acompaña como cada ocasión León Ruiz. Hola Paco, Saúl, amable auditorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que tenga bien escucharnos. Les saludamos con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, analizando nuevamente temáticas significativas y de alta relevancia para la política nacional de México, de Guanajuato y desde luego de nuestra ciudad y de la ciudad de cada quien. Esperemos que el tema de hoy, sabemos que es un tema bastante contundente, un tema bastante delicado también y un tema que tiene que ver precisamente con este salto al 2024, Paco, Saúl. Saúl Rocha. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paco León. Gracias por favor de su compañía una vez más acá en Sinapsis y gracias a todos los escuchas que están al pendiente siempre de los nuevos episodios de Sinapsis. Pues ya estamos aquí para desmenuzar temas como cada capítulo. A darle. Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. El ataque al Poder Judicial. Como es patrón en este gobierno, López Obrador usa el argumento de eliminar privilegios y combatir la corrupción. Busca someter a un contrapeso que ha limitado el abuso del poder. La Corte de Norma Piña ha aprobado medidas y ha asumido posturas y ha frenado la Guardia Nacional a la Sedena, por ejemplo. Su otro objetivo es mandar un mensaje. El otro objetivo de López Obrador es mandar un mensaje a cualquiera que se oponga. Opine. Si tú opinas, te destruyo, como lo quiso hacer con el INE o como con el INAI. Este presidente gobierna polarizando y necesita construir estos enemigos para obligar a su base electoral a volcarse en su contra. Y aquí, la embestida contra la Corte tiene el objetivo de convocar al voto por Morena, fortalecer al Congreso y acabar con esta Corte incómoda. Busca continuar con una política de concentración de poder que le es funcional a Obrador y a Sheinbaum. Es funcional para el debilitamiento institucional llamado 4T. El país merece una discusión seria y profunda sobre las fortalezas y flaquezas del Poder Judicial. Saúl. Así es, Paco León. Desgraciadamente, como ya lo hemos visto una y otra vez, volcarse contra las instituciones, contra todos esos años que los mexicanos hemos trabajado y generaciones han estado ahí puntualmente trabajando para construir toda esta estructura de instituciones que puedan soportar al gobierno mexicano y que permitan pues una democracia como tal. Pues ahora no solo quiere destruir las instituciones, o más bien, no solo es una institución cualquiera, que ninguna es cualquiera, pero digamos que ahora es uno de los tres poderes al que quiere destruir, ¿no? Ahora sí que, ahora al estilo emperador romano, ¿no? Disolver casi, que querían que de repente disolvieran los congresos para, a los senadores para tomar todo el poder, pues aquí quiere tomarlo disolviendo de alguna manera el poder judicial. Y disolviéndolo, digámoslo, como una cortina de humo, diciendo que pues, solamente quiere que sean electos los cargos del Poder Judicial, pero en realidad realmente es terminar por disolverlo, porque darle
el voto popular para que el Poder Judicial, para que los ministros de la Corte sean elegidos, pues es una tontería como tal, ¿no? Ahí es un gran problema el que estamos enfrentando. Me parece que no es poca cosa. No sé si la gente lo alcance a visualizar del mismo modo que o más bien del mismo modo que yo lo veo, o como debe de verse, me parece. El ataque no solo es quitarle privilegios o fideicomisos a los trabajadores del Poder Judicial, que pues al final son su derecho, que han ganado por bastantes años sindicalmente, y que pues son sus luchas sindicales. De entrada es ir contra esa parte sindical, después es amedrentar a un poder hasta quitarle toda esa fortaleza que ha adquirido para tomarlo por sorpresa, tomarlo por asalto, poner a cualquiera a puros títeres para poderlos manejar, como ya bien dijiste, Paco. Digo, para mí, desde mi punto de vista, el Poder Judicial tiene todo mi respeto, porque de los tres poderes es el que me parece más profesional. Es en donde, si bien puedes encontrar casos de nepotismo de repente, donde a fulano, que es pariente o sobrino, le dan a lo mejor una oportunidad, pues sí, es la oportunidad de abajo. Pero para llegar a ser un magistrado, un juez, de verdad es una carrera bien compleja, y yo lo he vivido muy de cerca. Tengo parientes ahí, tengo conocidos, tengo papás que han dejado a sus hijos, y dejado me refiero no que los hayan abandonado de abandono de hogar, digamos, sino que se han metido tanto que para cumplir su meta, su sueño, su objetivo de ser jueces, y tienen que estudiar día y noche y pasarle ahí, a veces tiene algunos conocidos, tienen a sus niños ahí con ellos en las oficinas, y pues ahí mismo comen y ya salen 7, 8, 9 de la noche haciendo una carrera en el Poder Judicial. Sí, o sea, le meten toda la galleta para llegar a ser jueces, para llegar a ser magistrados. Sí, y el riesgo que pone en su vida, ¿no? No olvidemos este magistrado, ahorita no recuerdo el nombre, se me fue, pero que por una sentencia que hizo a un ampón de medio pelo, pues la termina quitando la vida cuando salía a correr a la calle, ¿no? Y entonces la gente dice, es que ganan mucho. Pues sí, pero ¿cuánto riesgo llevan sentenciar a una persona que no sabes qué tanta estructura delincuencial tiene detrás de él? Eso arriesgas la vida, y ahí pues debes tener dinero, pues por lo menos para contratar a un guarura, una camioneta pues semiblindada en estos tiempos de tanta violencia que gracias a la 4T tenemos en México, ¿no? Entonces, de verdad, creo que para mí los sueldos del Poder Judicial son muy merecidos, y sobre todo lo de los más altos funcionarios, porque arriesgan la vida y porque dejan la vida en ese trabajo, y para mí de los tres poderes es el que realmente le hace justicia al tema profesional. Hay profesionales trabajando para hacer justicia o para procurar la justicia en México. En los otros dos poderes no puedo decir lo mismo, porque de repente vemos cada legislador como Noroña, que es santo Jesucristo, ¿no? O tenemos un presidente como Andrés Manuel, que, o sea, si los comparas a cualquiera de los dos con la carrera que tiene la mayoría de los jueces y magistrados en México, vas a ver que pues se llevan de calle. Y espérate, Saúl, o sea, lo más seguro es que siga esta aberración pasando ahora hacia la Cámara Alta, y luego se va a declarar inconstitucional precisamente por la misma Corte. Es decir, no puede ser retroactivo perder los derechos laborales que ya tenías. Y entonces ahí López Obrador va a seguir fastidiando a la Corte. Vean, está cuidando los privilegios, vean cómo está en contra del pueblo, vean, y va a seguir polarizando y confundiendo a la gente. Sí, así es, Paco. Pero desgraciadamente la gente no ve, o sea, esta es la parte que estamos hablando de los trabajadores y la parte central del Poder Judicial. Pero ahorita en la siguiente, en mi cierre, voy a ir
a lo que nos va a afectar a todos los mexicanos el que se vea minimizado uno de los poderes más importantes, de los 3 poderes más importantes que existen en México. Paco León. Gracias, Saúl. Jamás hemos escuchado al presidente pronunciarse. Por ejemplo, cuando el general Luis Crescencio Sandoval fue exhibido tomando vacaciones de mi rey. Tampoco ha denunciado los privilegios de Adán Augusto cuando usó aviones del ejército para ir a leer poemas a su otra novia. Tampoco habla de los miembros de su gabinete que llegan en Suburban, ni de los privilegios de su familia y los siervos de la nación que tuvieron acceso a las vacunas contra COVID antes que el resto de la población. La vara de medición no es pareja. No es pareja para las instituciones que no están de acuerdo con el presidente. Sedena también podría devolver sus fideicomisos, que exceden los 90,000 millones de pesos. Y además el fiscal anticorrupción no ha investigado el destino de los fideicomisos cancelados y que se usaron por el Poder Ejecutivo y no sabemos a dónde fueron a parar. Se le exige a la Corte algo que no se aplica a otros entes gubernamentales, que se haga público cada peso de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum. León. Paco, pues lamentablemente lo que tenemos enfrente no es otra cosa más que un destello de amargura, un destello de visceralidad por parte del presidente, en donde ataca a uno de los poderes que le ha servido de contrapeso y que de alguna manera ha cuidado los equilibrios políticos y sociales, el Poder Judicial, en virtud de que tiene sometido, como incluso una maestra oaxaqueña o chiapaneca, no lo recuerdo exactamente, una diputada de Morena que renuncia y denuncia precisamente todo el sometimiento al que tienen controlado desde el Palacio Nacional al Congreso de la Unión, y cómo todos los diputados avalan, autorizan, levantadedos y pasan las iniciativas que les envían sin siquiera leerlas. Entonces, el presidente tiene controlado al Congreso y ahí tiene 2 de los 3 poderes. El único poder que ha servido para contrarrestar precisamente el avance destructor, el avance predador de la 4T, pues es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, junto con el Consejo de la Judicatura Federal. Y son estas 2 instancias, o esta instancia, la del Poder Judicial, la que ahora está sufriendo toda la venganza y todo el odio, toda esa podredumbre humana que el presidente puede tener. Y con esa venganza, pues está precisamente pegándole en la cuestión presupuestal, lo quiere ahogar este poder, y está atentando contra los fideicomisos, que de alguna manera son instrumentos financieros que sirven para ahora sí que para enfrentar lo que son desde riesgos hasta enfrentar también lo que sería la necesidad de tener dinero que garantice el ejercicio de los diversos derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, donde tienen servicios médicos complementarios, donde tienen también de alguna forma esquemas de pensión o jubilación complementario para todos los trabajadores. No es para los ministros, es para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y son trabajadores a los que se les estaría afectando si se cancelan todos esos fideicomisos, porque se llevan entre las patas precisamente todos los derechos construidos, y se llevan entre los pies también pues todas las garantías económicas que debe haber para precisamente eso, garantizar el pago, garantizar los servicios, garantizar los beneficios laborales que toda la planta trabajadora, que es además bastante grande, pues ha ganado a través del tiempo. Existen en el gobierno federal, de acuerdo con publicación del Sol de México, existen en el gobierno federal otros 40 fideicomisos que juntos tienen más de 90,000 millones de pesos, creo que no, más de 95,000 millones de pesos, pero que tienen que ver precisamente con esos instrumentos de garantía para la vida laboral y todos sus derechos, o todo el andamiaje de derechos que conlleva la planta, digamos, precisamente la planta
la planta de trabajadores de todo el gobierno federal, que pues la verdad son demasiados. Imagínate, desde ahí se garantiza el pago de viviendas, se garantiza el pago de pensiones, el pago de jubilaciones, el pago de liquidaciones, se garantizan el pago también o la reserva de recursos con la finalidad de atender contingencias, de atender situaciones de riesgo. Y pues los fideicomisos tienen una razón de ser, y los fideicomisos también tienen candados protocolarios con la finalidad de que no sean utilizados de manera discrecional y que no sean utilizados con fines de saqueo o con fines, digamos, de malversación. Sin embargo, bueno, afortunadamente, esos 40 otros fideicomisos que existen por ahí, por ejemplo, que tiene el personal del ISSSTE, que tiene el personal de Secretaría de Educación, que tiene el personal de Agricultura, de Cultura, de las diversas instancias de gobierno, incluido el Ejército, porque ahí está el Banjército, ahí están los fondos de pensiones del Ejército. Todos esos fideicomisos tienen la naturaleza y la razón de ser de la garantía en el tiempo y en el escenario de riesgo, la garantía de todos los derechos de los trabajadores del Estado, independientemente de la secretaría que sea. El día de ayer se lleva a cabo una manifestación muy grande por parte del Poder Judicial y por parte también, digamos, de la sociedad que sale a apoyarles, de la gente que sale a apoyar, de la gente que sale a decir, oigan, es que debe respetarse el estatus de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con la finalidad de garantizar lo que sería su estabilidad, sus equilibrios económicos y, desde luego, pues también con la finalidad de garantizar su operación, Paco, porque si cierran los fideicomisos, va a tener que cerrar también muchas esferas de trabajo, muchas vertientes de desarrollo. Respecto a eso, León, perdón que te interrumpa, y es que para el mini presidente es un ganar-ganar, porque polariza a la gente, golpea al Poder Judicial y a su vez paraliza al Poder Judicial representado por la magistrada Norma Piña. O sea, él ha medido electoralmente y funcionalmente el daño que está provocando a la nación. No, pero Paco, además lo que quiere lo que quiere es el poder absoluto, Paco, porque eliminas a la única instancia que con una igualdad de poder al tuyo te está limitando o te está poniendo votos, te está poniendo límites, te está poniendo digamos, fronteras. Entonces se está haciendo lo que Chávez hizo, ¿no? Acabar con el poder judicial, acabar con la instancia jurídica, con la finalidad de tener el poder absoluto. Y bueno, pues esperemos que esto tenga marcha atrás. El poder judicial se declara en paro hasta el 24, 25, no recuerdo cuándo tiene que sesionar el Senado, y esperemos que en el Senado sea detenido esto. Y si no es detenido, pues desde luego que será detenido mediante los amparos correspondientes que incluso algunos magistrados en retiro han estado organizando. Y ciertamente que viene la polarización y viene la descalificación, pero por lo pronto es la preservación de un poder que guarde los equilibrios, Paco, Saúl. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda.
Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Y los diputados de Morena que aprobaron esto no han renunciado a su fideicomiso de retiro, a su fideicomiso de seguro de vida, a su prima vacacional, al aguinaldo y demás derechos laborales. Porque hay que ser congruentes. El presidente nos quiere confundir con que los derechos laborales son privilegios. Lo que se tiene que reformar es mejorar el acceso a la justicia de los más pobres y vulnerables, impulsar los juicios orales para eliminar la prisión preventiva oficiosa, reformar la ley de amparo. La justicia no es pronta, ni expedita, ni justa para los gobernados del 4T. Se están tomando medidas marrulleras que jamás se le hubieran permitido a otro presidente. No habíamos visto a trabajadores de la judicatura tomando las calles para protestar contra las medidas que atentan contra sus derechos laborales. Trabajadores del Poder Judicial quemando la imagen de López Obrador. Para AMLO se trata de bolsas de privilegios. Saúl. Así es, Paco León. Todo lo que dijiste acerca de la necesidad de mejorar el tema de la justicia o de legislar a favor de procesos de justicia, pues que sean más favorables a los que menos tienen, es exactamente lo contrario que va a suceder si se debilita el Poder Judicial, y es a donde iba. Antes de entrar de lleno en ese punto, quiero decirte que no nada más está atentando contra fideicomisos de derechos laborales ganados, incluso va contra prestaciones o contra servicios o procesos administrativos, por llamarlos de alguna manera, ahorros de los propios trabajadores. Los trabajadores que durante 30 años han estado ahorrando, que es uno de los digamos que derechos o servicios que tienen, de mantener un ahorro y que ese ahorro lo vaya guardando, digamos, ahorita el Poder Judicial, justo en algún fondo, en algún fideicomiso, también se los quiere quitar. O sea, un dinero que es de ellos, que ellos decidieron, que cada trabajador decidió aportar para guardarlo, para que cuando se retiraran tuvieran, aparte de lo que les toca por ley, una bolsita aparte de, pues ahí se me alcancía. Pues también eso quiere Andrés Manuel, también ese dinero que han ahorrado, ¿sí? Porque han ganado mucho, entonces ese que ahorraron, fíjate, ni siquiera es que lo hayan ahorrado por un tema de ley o reglamento, fue porque la persona quiso generar el ahorro y eligió cuánto porcentaje ahorrar, un ahorro voluntario, y también ese se quiere quedar Andrés Manuel para regalarlo según él, ¿no? Bueno, regresando al tema de lo que decías de mejorar el tema de justicia en México, es una necesidad, pero eso siempre lo va a hacer porque todo es perfectible y todo es mejorable, Paco León. Aquí el detalle es que lo que no va a suceder es eso, si se debilita el Poder Judicial y si se llena de idiotas e ineptos como lo está lleno la 4T actualmente en todos los temas de elección. Si ponemos a un Cuauhtémoc Blanco como ministro, imagínate, o sea, hasta dónde vamos a ir a dar, ¿no? Lo que menos se va a garantizar es la justicia. Eso es lo que menos se va a garantizar. ¿Qué es lo que quiere? Pues precisamente disminuir, disolver, destruir, desaparecer todos aquellos amparos que le afectan. Hoy en día te puedes amparar porque el gobierno no te da medicinas en el IMSS. Bueno, pues eso nos molesta, ¿no? Entonces la idea no es quitarles el dinero, esa es su cortina de humo para que la gente diga, ay, sí, ganan mucho, yo sé que ganan mucho, que se los quite y se los dé al pueblo. Pero eso no es el verdadero fin. El verdadero fin es que no tenga el mexicano de a pie, el mexicano de abajo, el mexicano digamos en términos de pobreza o de clase media hacia abajo, que no tenga nada que lo defienda, que no tenga una herramienta que le permita defenderse de este gobierno idiota que se la pasa arrollando derecho tras derecho
de los mexicanos, que se la pasa destruyendo sistemas de salud, que se la pasa destruyendo todo. Hoy puedes ampararte de no tener unos libros que están orientados a un comunismo, puedes ampararte de que no te están dando medicinas en el IMSS, puedes ampararte por muchas cosas, y eso ¿quién lo lleva a cabo? El Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los oficiales, toda la plantilla de la que ya hablaba León, que está en el Poder Judicial, son los que llevan estos casos y que te ayudan a defenderte de un gobierno jodido, corrupto, marrullero, delincuencial. Pero ya no lo vamos a tener. ¿Qué es lo que busca Andrés Manuel López Obrador? Exactamente eso. Quitarle a México, a los mexicanos, la herramienta que tienen para defenderse de un gobierno jodido como el de él. Paco León. Es un preparativo para la siguiente batalla, de la que depende una vez más la democracia mexicana. Recuerden esto, AMLO les dijo que son vagos a los trabajadores del Poder Judicial, trabajadores que votaron por él, aunque les duela y les sangre la boca a gente que votó por AMLO, que lo defiende y que ahora está por perder sus derechos laborales. Y para colmo viene la destrucción del Poder Judicial. El títere del gobierno, Sheinbaum, le apuesta a la destrucción del Poder Judicial. Y no se ve a los candidatos que no pertenecen al cuatrote asumiendo posturas y proponiendo soluciones y exigiendo transparencia a la opacidad del gobierno federal. Limitar el presupuesto del Poder Judicial es algo que preocupa. Esto apenas es un ensayo para la destrucción del Poder Judicial. ¿Qué conclusiones te merece este tema, León? Pues Paco, creo que las embestidas del Foro de Sao Paulo vienen muy fuertes, ¿eh? El Foro de Sao Paulo trae ahorita algunas estocadas. Hay que recordar que en Ecuador Daniel Noboa, un joven empresario, un joven millonario y que también es empresario en Ecuador, ganó las elecciones, va a ser el nuevo presidente y votó a Correa y a toda su ralea. Ahí el Foro de Sao Paulo perdió. En Argentina, Javier Milei logró pasar las primarias y el día de ayer, no pudo imponerse, no pudo ganar en primera vuelta, ya obtuvo 35% y quedó en segundo lugar. Obtuvo 30%, 35% lo obtuvo Massa, que era de los kirchneristas, precisamente de los izquierdistas. Y pues se va a segunda vuelta. En noviembre tendremos segunda vuelta en Argentina y es seguro que Javier Milei va a levantar mucho porque queda fuera precisamente la candidata del partido de derecha. Milei, considerado independiente y considerado de ultraderecha, puede jalar perfectamente todos esos votos si se saben negociar. Y desde luego que esto trae como consecuencia otra estocada para el Foro de Sao Paulo. En Venezuela, Paco, el día de ayer también, cual si fueran primarias, con la finalidad de elegir una figura representativa de la oposición a la dictadura de Maduro, pues surge la figura de una mujer muy inteligente, una mujer muy trabajadora, una mujer muy comprometida, además de joven y muy guapa. Corina Machado se levanta como la figura femenina de lo que sería la oposición y ella es la voz de la oposición ahora. Esperemos que sea reconocido su triunfo como opositora para poder competir o contender contra Maduro en lo que serían las elecciones próximas que están a realizarse en Venezuela, aunque ya sabemos cómo las manejan. Y precisamente así las quiere manejar la 4T y por eso le urge deshacerse del único contrapeso que tiene en el gobierno federal. Y pues hay que decirlo con todas sus letras, es esta andanada de golpeteos, esta andanada de acoso, pues no tiene otra cosa esta actitud depredadora, no tiene otra cosa más que afianzarlo y de alguna manera a apoyar al grupo de Sao Paulo en su posicionamiento en México para poder saquearnos, no solo con petróleo, que nos ha estado saqueando Cuba con petróleo, que se reconoce que México ha estado regalando miles o millones de barriles de petróleo a Cuba para mantenerlo. Y hay que recordar que Díaz-Canel, es uno de los gestores más importantes de lo que sería la representación del movimiento comunista en toda Latinoamérica.
Y entonces se reúne el Grupo Puebla. Hay que recordar que se reunió el Grupo Puebla hace cuestión de 15 días, de 3 semanas, y ayer en Palenque, López Obrador, con el pretexto, que no es otra cosa más que una pantalla, con el pretexto de realizar o de revisar los temas migratorios, convoca una reunión de dictadores centroamericanos, solo de dictadores centroamericanos, ¿sí? Y ahí estuvo Maduro, estuvo Díaz-Canel, estuvo Petro, estuvo la representante ay, se me olvidó el nombre del otro país que es muy fuerte también, de Nicaragua, y se reunieron algunos otros, precisamente de los pueblos o las naciones que tienen control el socialismo en Centroamérica. Se reúnen ayer nuevamente. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es estar afianzando la candidatura de Sheinbaum, que no pega por ningún lado. Y de alguna manera es estar poniendo al Foro de Sao Paulo en México con la finalidad de estar controlando la elección y de ver cómo asaltan la elección del 2024. El objetivo, desde luego, es afianzar a la 4T, porque ya se resquebraja, Paco. Claudia no prende, la pobre mujer que tiene una cara de depresión, una cara de amargura, una cara de gripe, no prende la pobre mujer, no prende por ningún lado. Y Marcelo Ebrard pues deja Morena finalmente. Marcelo anuncia su salida de Morena, y junto con la salida de Marcelo hay un grupo o un bloque, digamos, de diputados y de senadores que lo seguirían. Entre esos diputados va la persona que les mencionaba hace un rato, Adela Ramos, que es una diputada, una maestra que desnuda a la 4T y desnuda todas las estrategias de control y de sumisión que la 4T establece para el Congreso de la Unión. Entonces, de alguna manera se está resquebrajando, se le acaba el dinero a la 4T, y precisamente eso tiene que ver con el abordaje ahora de los fideicomisos. Quieren esos 15,000 millones de pesos que forman parte de lo que son los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues de alguna forma están buscando de dónde arañar dinero, ¿no? Ya hablaba Saúl hace un rato de que incluso se atenta contra lo que sería el soporte financiero de las Afores. Imagínate, ya ha sido de alguna manera un fruto de tentación esta cuestión de las Afores, porque es mucho dinero, pues es el dinero de los trabajadores, y no solamente el dinero de los trabajadores del Estado, ¿eh? En las Afores van también todo trabajador del ISSSTE, todo trabajador del Seguro Social y todo trabajador de alguna manera, pues incluso de la iniciativa privada. Entonces, imagínate, ahí van contra los ahorros para el retiro de los trabajadores de la nación. Entonces, sí anda buscando la 4T dónde jalar dinero, sí anda buscando desaforadamente cómo deshacerse de uno de los poderes que ha tenido dignamente una postura de mantener el equilibrio, Paco. Entonces, yo creo que es momento en que la sociedad tiene que despertar, tiene que visualizar que si no vemos el 2024 como la oportunidad de salvar a México, nos puede llevar al traste, ¿bien? ¿Qué pasó, Paco? Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos en el camión rumbo a su trabajo, rumbo a su escuela o área de esparcimiento, en sus áreas de trabajo, en sus casas, en sus autos. Gracias, León. Gracias a ti, Paco, Saúl, y a nuestro amable auditorio por escucharnos. Esperemos que generemos conciencia social para salir adelante. Gracias, Saúl. Muchas gracias, Paco, León, por favor, su compañía en un capítulo más de Sinapsis. Gracias a todos los escuchas. Pues ahí estamos. Esperemos que nuestros puntos de vista sirvan para tomar el propio. Buenas noches. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Spotify, en nuestro grupo selecto de WhatsApp y en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda. Comenta, suscríbete y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego. Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, un gusto saludarles, y bueno, pues ahora que estamos con... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.
Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.